Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña en este programa de Yo me quedo en casa, especialmente a las personas que nos acompañan desde América Latina y del Caribe y también de todo el mundo. Son tiempos de pandemia y seguimos abriendo este salón para todo el mundo. Un espacio que se ha convertido en nuestro lugar de aislamiento, pero también de trabajo y de convivencia. 4 paredes abiertas para analizar de forma internacional el COVID-19. Y Lucía, la Organización Mundial de la Salud y sus recomendaciones son básicas en estos días de pandemia. Y esta semana hemos conocido la triste noticia de que el gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, va a retirar los fondos a la Organización Mundial de la Salud, cuyas recomendaciones están siendo básicas para hacer frente a la pandemia. Imprescindible, como dice Sergio, es ahora mismo la colaboración de todo el mundo en este problema global y común. Como también es imprescindible el trabajo de cada una de las personas que están realizando esos trabajos y tareas esenciales, trabajos que ponen la vida en el centro. Más de 900 millones de personas tienen restricciones al salir de sus hogares ante la crisis del nuevo coronavirus en todo el mundo. Mientras estamos en nuestros hogares evitando los contagios, los profesionales de la sanidad siguen luchando noche y día. Pero para que la vida siga, son muchas las personas empleadas que siguen haciendo también sus trabajos. Tenemos que, porque es de primer auxilio y tenemos que estar abiertos. Agricultores, ganaderos, pescaderos y también transportistas siguen con su rutina para que los productos de alimentación lleguen a todos los hogares. Son trabajadores esenciales y vitales ante el aislamiento generalizado en tiempos de pandemia internacional. Y Lucía, esta semana vamos a analizar la situación de Brasil, el gigante latinoamericano, donde el gobierno actual de Jair Bolsonaro está prácticamente negando la crisis sanitaria, pese a que es el país más golpeado de toda Latinoamérica. Una situación que queremos adentrarnos en la realidad de la COVID-19 en este país. El evidente enfrentamiento entre el presidente Jair Bolsonaro y su ahora exministro de Salud Luis Mandetta se saldó con la salida del médico militar del gabinete ministerial. Las diferencias de criterio en relación a la gestión del COVID-19 se hicieron patentes desde un primer momento, mientras Bolsonaro lo calificó de gripecita y priorizó la actividad económica. Mandetta recomendó y defendió medidas preventivas partiendo de una cuarentena total. De acuerdo a declaraciones del mandatario, estas discrepancias se habrían hecho irreconciliables para ambas partes. Fue de común acuerdo, y no lo digo como un término técnico, lo relevaré del ministerio en las próximas horas. Fue realmente un divorcio consensuado. De acuerdo a lo expresado por Mandetta, a través de su cuenta Twitter, se enteró del anuncio formal de su renuncia por televisión. De igual forma, exhortó a los funcionarios de salud a continuar con el trabajo que vienen realizando con respecto a la pandemia. No tengan miedo, no hagan un milímetro diferente de lo que saben hacer. Dejo este Ministerio de Salud con mucha gratitud al presidente por haberme nominado y por permitirme nominar a cada uno de ustedes. Dirigentes opositores declaran que Mandetta, quien apoyó el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016 y ha defendido posiciones ultraconservadoras, solo fue sustituido por contradecir a Bolsonaro. En este contexto, el empresario y oncólogo de profesión Nelson Teich fue anunciado como el nuevo responsable de la cartera de salud. Teich es socio fundador de la consultora Teich & Teich Healthcare y asesoró informalmente a Bolsonaro durante la campaña presidencial de 2018. Llega con la etiqueta de ser totalmente fiel a los designios del presidente. Pese a la salida de Mandetta, los desacuerdos dentro del alto gobierno parecen continuar, ya que la Corte Suprema anunció que los gobiernos regionales y municipales tienen potestad para decretar sus propias reglas de aislamiento social, cuarentena y restricciones de transporte y tránsito, en contraposición a cualquier decisión emanada desde el gobierno federal.
Desde el Palacio de Planalto defienden un aislamiento específico en el que únicamente personas mayores e individuos de grupos de riesgo permanezcan en sus casas. Gobernadores como los de Sao Paulo o Río de Janeiro, en cambio, plantean cuarentenas estrictas para combatir la expansión del virus. Brasil es el país de América Latina más golpeado por el coronavirus. Para el 16 de abril se habían confirmado más de 30.000 contagios y casi 2.000 muertes por COVID-19. Bueno, Lucía, y ahora nos vamos a ir directamente hacia Brasil para conocer de la mano de nuestro periodista en Sao Paulo, Nacho Lemus, que nos va a contar cuál es la realidad que se está viviendo en estos momentos en Brasil. Saludos Sergio, saludos Lucía, los saludamos desde casa en Sao Paulo, la ciudad con mayor índice por coronavirus en un contexto preocupante porque Brasil ya saltó de 100 casos cada 24 horas a 200 casos en un día. Entonces hay un crecimiento exponencial del coronavirus y por otra parte una postura por parte del gobierno brasileño, especialmente por la figura de Jair Bolsonaro y los sectores que controlan la economía en el gobierno brasileño, especialmente el ministro de Economía Paulo Guedes, una postura negacionista en relación al coronavirus, una defensa del coronavirus a pesar de que tenga un costo en vidas, una defensa de la economía brasileña, si se quiere, como ellos le llaman, en una supuesta dicotomía entre economía y vidas. En este momento Bolsonaro continúa saliendo a las calles, lo ha hecho el último fin de semana en una visita a una farmacia y un hospital, generando una aglomeración contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del propio Ministerio de Salud brasileño. También hubo grupos bolsonaristas que salieron a las calles, especialmente en Sao Paulo, en la Avenida Paulista, un pequeño grupo que se manifestó burlándose de los sectores que piden que la población se mantenga en sus casas para evitar la propagación del coronavirus. Incluso han llamado el coronavirus como un invento comunista, han culpado a sectores neoliberales clásicos de la ciudad de Sao Paulo, justamente del gobierno de João Doria, como comunistas, y también han admitido que no existe en este momento un aumento de casos de coronavirus en los hospitales brasileños. Lo cierto ante estos discursos negacionistas es que justamente en Sao Paulo en este momento hay un 80% de ocupación de las camas de unidades de terapia intensiva con pacientes que sufren coronavirus. Y por otro lado hay colapsos sanitarios ya registrados en el estado de Amazonas, por ejemplo en Río de Janeiro, el centro de referencia por coronavirus ya tiene una ocupación del 90%, entonces estamos al borde de una catástrofe sanitaria. El propio gobierno del estado de Sao Paulo pide que haya una mayor cuarentena, una mayor adhesión a las cuarentenas, un salto del 50% al 70% para evitar un colapso también en Sao Paulo, que es el estado con mayor infraestructura en cuanto a salud, pero que está a punto de entrar en colapso sanitario. Sergio, y desde el salón de nuestra casa y también del salón de vuestra casa, nos vamos a ir ahora hasta Brasil para conocer cómo está la situación. Allí vamos a analizar la situación de este país, una situación algo confusa y también inestable en estos momentos, donde durante esta semana el ministro de Sanidad ha dimitido. Pero para hablar de sanidad tenemos a otra persona que también conoce bien toda la situación. Es el ministro de Sanidad durante los años 2011 hasta 2014. Hablamos esta noche con Alessandre Padilla. Muy buenas noches, señor Padilla. Muito boa noite, é uma honra poder conversar com a Telesur e com todos os nossos irmãos na América Latina e no mundo como um todo. Muchas obrigada, señor Padilla. ¿Qué le parece la reacción y las medidas que está tomando el gobierno de Brasil en estos momentos ante la pandemia del COVID-19? A postura, a atitude do presidente Bolsonaro é de uma irresponsabilidade criminosa com a população brasileira. Outro dia, um correspondente internacional da Europa havia me perguntado se eu acreditava que Bolsonaro ia mudar a sua postura depois de que tantas pessoas morreram na Europa e que agora tantas pessoas morrem nos Estados Unidos. E eu disse que Bolsonaro nunca teve compromisso com a vida. Desde o início do seu governo, ele mostrou claramente que despreza as políticas públicas que buscam garantir a vida.
Bolsonaro expulsou os médicos cubanos do Brasil, eram mais de 8 mil médicos, destruiu um programa, o programa Mais Médicos, que eu construí quando ministro da Saúde dos governos Lula e Dilma, que chegou a atender 60 milhões de brasileiros, destruiu esse programa. Bolsonaro mudou regras do transporte no Brasil, que fizeram com que tivesse um aumento do número de mortes e de acidentes de trânsito no Brasil. Bolsonaro criou regras para liberar o uso de armas no Brasil, fortalecer milícias paramilitares no Brasil, que levou a um aumento, inclusive, desse tipo de violência. E desde o começo, quando os primeiros casos do coronavírus surgiram na China, depois cresceram na Europa e nos Estados Unidos, Bolsonaro, por várias vezes, tratou o coronavírus como se fosse uma fantasia, como se fosse uma pequena gripe, uma gripezinha, comentou isso. Chegou a dizer que era uma invenção da mídia, da imprensa, chegou a dizer que era uma invenção. O seu filho, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional, eu sou membro do parlamento, o filho dele chegou a dizer que era uma invenção da China, era uma fabricação da China. Então, a postura de Bolsonaro é absolutamente irresponsável. É irresponsável com o Brasil e com o povo brasileiro, porque se dependesse de Bolsonaro, nenhuma medida estaria sendo tomada no sentido de proteger a vida, mas irresponsável com o conjunto da América do Sul, porque é uma postura, a América do Sul precisa, nesse momento, de coordenação entre os países, de cooperação entre os países. Uma pandemia global só se reage com resposta global. Esse era um momento, por exemplo, onde a Unasul deveria ter sido chamada à reunião da Unasul, onde deveria ter sido retomado o papel da Unasul Saúde, que era o papel dos ministros da saúde da Unasul. E, infelizmente, Bolsonaro trabalha contra essa cooperação, trabalha desmontando a cooperação entre os países da América do Sul. Isso será muito grave para o Brasil y vai dificultar o controle da pandemia no conjunto da América do Sul. Doctor Padilla, además de eso nos gustaría saber cómo es la situación ante las medidas o la falta de medidas del gobierno de Brasil y cómo afecta a los pueblos indígenas, pero también a los trabajadores brasileños y a las regiones más pobres. Estamos muito preocupados. Uma pandemia como essa, se não tiver uma resposta do Estado, do governo, no sentido de garantir renda, dinheiro, salário para as populações mais pobres, no sentido de garantir atenção à saúde e proteção social, quem mais sofre são exatamente os mais pobres. Eu sou da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Na cidade de São Paulo, embora os primeiros casos de coronavírus tenham iniciado na classe alta que viajou para a Europa e para os Estados Unidos, as primeiras mortes aconteceram nos empregados domésticos dessa classe alta. E as primeiras mortes foram, por exemplo, trabalhadores de segurança dos prédios, dos condomínios. E agora, na cidade de São Paulo, a maioria dos mortos já são trabalhadores da periferia da cidade de São Paulo, a população mais pobre. O número de mortos entre negros no Brasil inteiro já é maior do que o número de mortos entre os não negros. E temos uma preocupação muito grande com as populações indígenas. Eu sou médico, infectologista, estou hoje deputado federal, membro do Parlamento Nacional, mas sou médico, infectologista de formação, sou professor e trabalhei por muitos anos com a população indígena na região amazônica brasileira. Nós já tivemos, a partir da última semana, já tivemos a notificação de óbitos entre a população indígena na Amazônia brasileira e temos uma grande preocupação do risco hoje da chegada do coronavírus nessa população indígena, porque Bolsonaro desmontou todo o serviço de proteção e de atenção à saúde à população indígena que havia sido criado por Lula e Dilma. A única vez que nós conseguimos garantir médicos em todas as áreas indígenas do Brasil
foi exatamente com o programa Mais Médicos, com a vinda de médicos cubanos. A saída dos médicos cubanos, em 2019, já significou um aumento de até 50% na mortalidade infantil da população indígena brasileira. E esses dados podem piorar ainda mais com a entrada do coronavírus nessas populações. Muchísimas gracias, señor Padilla. Bueno, pues nosotros ahora vamos a una pausa. Recordaros que volvemos con nuestro programa de Yo me quedo en casa y que también pueden seguirnos a través de las redes virtuales de @TelesurTV. Bueno, pues ya estamos de vuelta de nuevo en Yo me quedo en casa. Ahora vamos a analizar la situación de España. El país de la península ibérica sigue siendo uno de los más golpeados a nivel internacional y cuya tasa de mortalidad es una de las más altas dentro de Europa, pero también a nivel internacional. La situación en su sanidad está prácticamente en muchos casos y en muchas comunidades colapsada. Por eso hoy tratamos de analizar la realidad de este país europeo. Calles vacías, comercios y restaurantes cerrados, ciudadanos con mascarilla y guantes y una sanidad saturada que recibe aplausos desde los balcones. Es la imagen de un mes desde que entró en vigor el estado de alarma en España, una situación sin precedentes con importantes consecuencias. El mes de marzo fue el peor de la historia para el empleo en España, casi 900.000 afiliados menos a la Seguridad Social y 300.000 nuevos parados, según cifras oficiales. Además, 3 millones de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. El Gobierno ha ofrecido medidas para reparar estos daños, sobre todo a autónomos y pymes. Este miércoles somete su gestión al control del Congreso. Allí ha pedido el apoyo de la oposición. Y también me gustaría, con la unidad del conjunto de las fuerzas de esta Cámara, sobre todo para poner en marcha, de corazón se lo digo, un plan de reconstrucción social y económica que, a la vista de las cifras que ha arrojado el Fondo Monetario Internacional, es imprescindible no solamente en nuestro país, sino también en el conjunto de la zona euro. El Partido Popular ha descartado ese apoyo. Pero no os venda su teatro de guiñoles en el que ni usted sabe ni el guión ni los personajes. Solo sabe que para cuando caiga el telón tenemos que ser todos responsables de sus errores. A usted solo le importa el poder. Y para conocer más de esta situación damos el salto ahora hasta España con nuestro compañero Joan Ortiz, que nos acompaña esta noche desde Barcelona para contarnos cómo está la situación. Muy buenas noches, compañero. Buenas noches, Joan. Lucía, Sergio, un saludo desde Barcelona a vosotros, a todos los telespectadores del canal. Aquí en Cataluña el desconfinamiento estaba previsto en 4 fases. La primera de ellas es la que volvían los trabajadores no esenciales, eso sí, con medidas de protección, mascarilla y guantes por lo menos. Luego, en un segundo turno, las personas sanas, no necesariamente trabajadoras, que ya podrían comenzar a salir a la calle, y eso incluía también a los menores. En tercer lugar, se iban a abrir los bares, se iban a abrir los restaurantes, siempre controlando muy bien el aforo, un aforo limitado, y finalmente el cuarto punto, la cuarta fase, los equipamientos culturales y también las escuelas. Los niños, como decía, pues ya habrían podido comenzar a salir a la calle mucho antes. Eso siempre con el uso de tests, que es lo que está pidiendo el Gobierno de Cataluña para poder hacer, si no pueden ser tests masivos, sí tests selectivos a sectores representativos de la sociedad. Lo que pasa es que estoy hablando en condicional todo el rato porque realmente no sabemos si se aplicarán estas 4 fases. En primer lugar, porque el Gobierno catalán era partidario de prolongar el confinamiento total hasta finales de abril, y como bien saben los telespectadores, el presidente español ha dicho que no, que ya hay que comenzar a desconfinar, y esta primera semana pues lo estamos haciendo. Lo hacemos con unas cifras que no son muy positivas. Aquí en Cataluña estamos hablando de 40.000 personas que han dado positivo en COVID en lo que llevamos de crisis, y además ya han habido 7.000 personas que han fallecido.
esas discrepancias políticas en la manera de desconfinar, además se han visto más agraviadas, podríamos decir, en estas últimas horas, cuando ha comparecido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es José Luis Escrivá, y que ha dicho que los expertos que hay en algunas comunidades, y hacía referencia a la catalana, tienen conocimientos más limitados que los conocimientos que tienen los expertos del gobierno español, con un conocimiento limitado y además con un conocimiento menor. Así estamos. Pues así sigue la situación de este país europeo y para ello vamos a ir directamente para analizar de forma directa cuál es la situación que se vive dentro del sector de la sanidad. Y por eso esta noche nos acompaña desde Madrid Antonio Cabrera, el secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, al que saludamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, preguntarle cuál es la situación de la sanidad española y sobre todo si realmente llegó a colapsarse como hemos visto estos últimos días. Bueno, sí que hubo un momento de colapso absoluto en algunas comunidades autónomas, sobre todo, donde las UCIs estaban repletas, donde hubo muchas listas de espera y esa situación y las urgencias colapsadas. Parece que ahora mismo la situación ha remitido. Ahora mismo se están produciendo casi 4 veces más altas que ingresos. Los contagios, pues hoy, por ejemplo, el dato que daba el Ministerio era de 3.600 altas por unas 900 ingresos. Estamos hablando casi lo que te decía, de cuadruplicar. Eso ha disminuido la presión asistencial, pero indudablemente hubo periodos de mucho colapso y de muchas cargas de trabajo para el personal sanitario. Muy buenas noches, señor Cabrera. Hemos visto también durante estos días que son muchas personas del sistema sanitario que se han visto infectadas. ¿Cuáles son los reclamos del personal sanitario estos días también de la pandemia? Sí, indudable. Nosotros ya lo advertimos al Ministerio. Yo creo que la globalización ha tenido efectos negativos en algunas cuestiones importantes. Un país como España no puede depender de que toda la producción sea exterior, en casos de temas tan importantes como son los equipos de protección. Creo que de futuro será una de las cosas que se tendrá que plantear este gobierno y otros también, de que no se debe depender de productos externos en productos de primera necesidad. Indudablemente los equipos de protección lo son. Y creo que ahí el Ministerio ya está empezando a tomar nota, ya contacta con alguna empresa que está, digamos, recomponiendo su actividad para que pueda dotar de EPIs al sistema sanitario público, pero no solo al sistema sanitario, a todo el sector de la dependencia y a todas aquellas personas que están fuera, los equipos de seguridad, los cuerpos de seguridad del Estado, las cajeras de los comercios, es decir, que hay infinidad de profesionales que hoy están trabajando fuera y que necesitan equipos de protección. Hombre, hay bastante cabreo, ¿no? Porque aquí ha habido, bueno, se podría haber evitado si hubiese sido lo que te decía, con una producción propia. Al depender de fuera, pues los equipos llegan muy tarde, de forma tardía. Eso indudablemente ha contribuido a que haya más de 25.000 profesionales hoy diagnosticados. Hoy. Pero hay muchísimos de ellos, los que no se le han hecho las pruebas, que ahora se le están empezando a hacer las pruebas y ese dato puede ser infinitamente mayor. Con lo cual sí que es un dato preocupante. Eso ha ocasionado también, lo que te decía, mayores cargas de trabajo, porque en algún momento ha habido bolsas de trabajo que no había personal suficiente y ha supuesto porque los profesionales tengan que doblar turnos, una saturación importante. No solo ha sido la propia enfermedad, sino todas las cargas de trabajo emotivas, psicológicas y de cargas de trabajo reales que han tenido los profesionales sanitarios. Gracias también a los profesionales de la sanidad, pero también gracias a toda la audiencia de Telesur que esta noche han vuelto a seguirnos en este programa especial de Yo me quedo en casa. Nunca una respuesta tan simple, nunca una respuesta tan local tenía consecuencias tan globales como parar una pandemia a nivel global.
Y como servicio público, que es Telesur, tenemos la responsabilidad de repetir de nuevo esta noche algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como es mantener la distancia con las personas y también quedarnos en casa, así como lavarnos de forma frecuente las manos. Volveremos a abrazarnos, volveremos a besarnos, actos rutinarios y normales que echamos de menos en el día de hoy y que soñamos con ellos. Sueños que hoy también os dejamos con el tema del salvadoreño Roberto Núñez. Muchas gracias por estar en Yo Me Quedo en Casa. Parece un día gris, soledad en las calles. Parece un día gris, soledad en las calles. Hay mucha ansiedad, mucha oscuridad, porque estamos ausentes. No estamos tan lejos, miramos al cielo, vemos la misma luna llena de esperanza. Nada está perdido, todo estará bien, nada está perdido. Sueño con abrazarte, sonreír sin medida y volver